Hay algo, no sé, fascinante en un edificio abandonado, ¿verdad? Un viejo castillo en una colina, un convento en ruinas en medio de una ciudad. Son como cicatrices del tiempo, la memoria construida de nuestra sociedad. Pero, ¿qué hacemos con ellos? ¿Los dejamos caer? ¿Los convertimos en museos intocables? ¿O pueden volver a tener vida? Pues justo de eso van los documentos que analizamos hoy. Tenemos un artículo de investigación que se mete de lleno en el reto de revitalizar el patrimonio arquitectónico en desuso. Y es que el gran dilema no es solo de dinero, que también, sino un equilibrio muy complejo entre conservar el pasado y adaptarlo a las necesidades del presente. Exacto, porque una cosa es proteger la historia y otra muy distinta es vivir rodeados de ruinas. Hoy vamos a explorar este desafío. Analizaremos por qué tantos edificios históricos acaban abandonados, el laberinto legal y técnico que complica su recuperación y, sobre todo, dos casos prácticos con dos filosofías de intervención, radicalmente opuestas. A ver qué se puede hacer para que esas cicatrices del tiempo nos infecten. Pues sí, vamos a ello. El punto de partida del artículo es una idea que a mí me parece potentísima. Dice que una ciudad que solo mira al pasado se convierta en un parque temático. Totalmente. Para que una ciudad esté viva, tiene que reutilizar sus propios elementos. Pero claro, ahí empieza el problema. Los edificios, por muy históricos que sean, envejecen, se desgastan y su mantenimiento cuesta una fortuna. Y eso nos lleva a lo que el artículo define como ruina funcional. Es un concepto clave, ¿eh? No es que el edificio se haya derrumbado, es que ha perdido el uso para el que fue creado. Claro. Un convento sin monjas o una fortaleza que ya no defiende de nadie. Pierde su función y, con ella, el interés por conservarlo. Es el primer paso hacia la ruina física. Y supongo que el Estado no puede con todo. Pienso en la cantidad de patrimonio que hay solo en España. Debe ser inabarcable. Totalmente inabarcable. El artículo lo deja clarísimo. El Estado no tiene recursos para mantenerlo todo. Esto nos obliga a una pregunta incómoda. ¿Qué edificios históricos merecen ser conservados? Ya. La propuesta que se explora es un cambio de mentalidad radical. Ver el patrimonio no como una carga, sino como un recurso en sí mismo. Un edificio abandonado no le sirve a nadie, ni a la historia ni a la sociedad. Aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Porque si es un recurso, se puede explotar. Exacto. Y el artículo menciona un programa italiano que me ha dejado pensando. Se llama Caminos y Senderos. La idea es ceder castillos, conventos, torres en desuso a empresas o cooperativas para que los conviertan en hoteles, restaurantes, albergues. Es que aquí está el gran giro que propone el artículo. Dejar de ver estos edificios como pozos sin fondo de dinero público. Claro. Y empezar a tratarlos como activos. La idea es que el propio castillo pague sus facturas. Es un cambio de mentalidad brutal. El programa italiano lo plantea con concesiones a 9 años que se pueden prorrogar otros 9. Se busca que la inversión sea respetuosa pero también rentable. Un momento. Pero 9 años no es muy poco tiempo. A mí me suena a que eso puede incentivar a hacer una reforma barata y rápida para sacar beneficios cuanto antes, en lugar de una restauración seria que piense en el largo plazo. ¿No se corre el riesgo de una especie de pan para hoy y hambre para mañana? Es una objeción muy pertinente, sí, y el artículo la aborda indirectamente. La clave está en las condiciones de la concesión. No se trata de un cheque en blanco, vamos. El proyecto de rehabilitación tiene que ser aprobado por las autoridades de patrimonio y se exige que sea una explotación sostenible, como dice el texto. Entiendo. La idea es que el uso revitalice el edificio, no que lo agote. Es un riesgo, sí, pero, el riesgo alternativo es la ruina total. Entre una reforma con un uso controlado y el colapso, la elección parece clara. Se trata de encontrar un modelo que haga la conservación económicamente viable. Entendido. O sea, ¿es un mal menor o incluso un bien necesario? Pero claro, uno se imagina que esto es un laberinto burocrático. No puede simplemente decidir convertir un convento del siglo XVII en un spa. El artículo se mete de lleno en el choque de trenes que hay entre las leyes que protegen el patrimonio y las que nos exigen seguridad hoy en día. Es el nudo gordiano de todo el asunto. Por un lado, tienes la Ley de Patrimonio Histórico Español, que, según el texto, protege el bien, pero es sorprendentemente vaga sobre los criterios de intervención. ¿Ah, sí? Sí, dice lo que no se puede hacer, pero no da muchas pistas sobre lo que sí. Y por otro, tienes normativas modernas, como el Código Técnico de la Edificación, que son súper estrictas. Te exigen unas condiciones de seguridad, accesibilidad y salubridad pensadas para un edificio del siglo XXI. ¿Y quién gana en ese choque?
¿La historia o la seguridad? Pues lo curioso es ver cómo choca todo esto en los juzgados. El Tribunal Supremo suele aplicar lo que se llama el principio de especialidad, Vale. que significa que la ley específica, la de patrimonio, prevalece sobre la general, la de construcción. Pero esto es la teoría. En la práctica se crea una tensión enorme. Nadie puede obligar a la gente a vivir o trabajar en un sitio sin las condiciones de seguridad mínimas. Pero Pero tampoco puedes demoler el interior de un palacio renacentista para meter un ascensor y un sistema antiincendios de última generación. ¿Te cargas el palacio? te lo cargas, claro. ¿Pierde su alma, su esencia? Exacto. Por eso los autores del artículo insisten en usar el término revitalización en lugar de rehabilitación o restauración. Ajá. Rehabilitar es más funcional, restaurar es más purista. Revitalizar es un concepto más amplio. Se trata de devolverle la vida al edificio, encontrar un nuevo uso compatible con su historia y garantizar que esa nueva vida es segura. Me gusta ese enfoque. Implica que hay que pensar en dos cosas a la vez. El artículo las llama adecuación funcional, que sirva para algo hoy, Eso es. y adecuación estructural, que no se nos caiga en la cabeza. Y no es fácil equilibrar ambas, ¿eh? La adecuación funcional exige creatividad. ¿Qué uso le das a una antigua fábrica de harinas o a una estación de tren abandonada? Tienes que encontrar algo que respete el espacio pero que también sea viable. Y la adecuación estructural es la garantía de que esa creatividad no se convierte en una temeridad. Cuatro pilares de la seguridad que hay que cumplir. Sí, son los 4 grandes caballos de batalla de cualquier proyecto de este tipo. El primero es la seguridad de uso. ¿Qué entra exactamente ahí? Supongo que cosas como evitar que la gente se caiga por la escalera, que haya barandillas, buena iluminación. Sí, todo eso. Ujú. Y accesibilidad. Esto último debe ser un infierno en un edificio antiguo. Pensemos en una torre medieval. ¿Cómo metes ahí un ascensor o una rampa para sillas de ruedas sin destrozar la escalera de caracol original? Es uno de los retos más complejos, desde luego. El propio código técnico, que es la norma de referencia, sabe que no se le pueden pedir peras al olmo Ya. y permite cierta flexibilidad en edificios históricos. Admite que a veces no se puede cumplir la norma al pie de la letra y abre la puerta a soluciones alternativas. En el caso de la torre quizá no puedas poner una rampa, pero tal vez sí un elevador discreto en un patio anexo o una solución que impacte lo mínimo posible. Se trata de buscar un equilibrio razonable entre la accesibilidad universal y la preservación del bien. Vale. Segundo pilar. Higiene y salubridad. Agua potable, desagües, ventilación. La mayoría de estos edificios se construyeron antes de que existiera el saneamiento moderno. ¿Cómo metes kilómetros de tuberías en muros de piedra de 1 metro de ancho que no fueron diseñados para eso? Con muchísima pericia y cuidado. Es una de las intervenciones más delicadas. Tienes que integrar todas las instalaciones modernas de fontanería, electricidad o climatización de la forma más discreta posible, casi como si fueras una cirujana. Claro. Se intenta aprovechar huecos existentes, antiguos conductos de humos, o se diseñan soluciones a medida que queden ocultas, pero que sean funcionales y sobre todo reversibles. Reversibles. Sí, por si en el futuro se quiere retirar la instalación. El objetivo es que la tecnología sirva al edificio y no que el edificio se sacrifique por la tecnología. Suene a un trabajo de orfebrería. Y me lleva al tercer pilar, que es la seguridad estructural. Aquí el dilema es mayúsculo porque la propia estructura, las vigas, los arcos, los muros, eso es el patrimonio. Efectivamente, y las intervenciones tienen que ser mínimas, pero garantizar la estabilidad. Aquí el gran problema, como señala el artículo, es que a menudo hemos perdido el conocimiento de las técnicas constructivas antiguas. Cierto. No puedes reforzar un muro de tapial del siglo XVI con hormigón armado, porque son materiales incompatibles que trabajan de forma distinta y a la larga pueden causar más daños. Se requiere un conocimiento profundo de los materiales originales y buscar refuerzos que sean compatibles y respetuosos. Y queda el último, la seguridad contra incendios, que siempre es un punto crítico. Y más en edificios donde la madera suele ser un elemento estructural y decorativo fundamental. Imagina un artesonado mudéjar del siglo XV. La normativa actual te exige unos niveles de resistencia al fuego y unas vías de evacuación muy estrictas. Claro, no puedes rociar el artesonado con una pintura ignífuga moderna porque te lo cargas. Exacto. Hay que buscar soluciones ingeniosas, sistemas de detección muy sensibles, compartimentación de espacios con elementos discretos, planes de evacuación bien diseñados. De nuevo, es un traje a medida.
No vale el prêt-à-porter de la normativa estándar. O sea que, en resumen, es un puzzle gigantesco donde cada pieza tiene que encajar a la perfección. Para entender cómo se resuelve este puzzle en la vida real, el artículo nos da dos ejemplos que son como la noche y el día. Dos edificios destruidos por un incendio y dos formas completamente opuestas de devolverlos a la vida. Sí, ilustran perfectamente las dos grandes filosofías de intervención que han chocado durante los últimos 150 años. El primer caso es la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios en Tenerife, que era la catedral. Se quemó en 1996 y quedó prácticamente destruida. Vaya, La decisión que se tomó fue hacer una reconstrucción de estilo, ¿qué significa eso? una réplica, el Leduc, que creía que restaurar un edificio era devolverlo a un estado de plenitud que quizás nunca tuvo. Pues a primera vista a mí no me suena mal, ¿eh? La gente de Tenerife recuperó su catedral, su símbolo. ¿Cuál es el problema? El problema, desde el punto de vista de la teoría de la restauración moderna, es que es un falso histórico, y el artículo lo subraya. ¿Un falso histórico? Sí, la Ley de Patrimonio Histórico Español de 1985 es muy clara al respecto. Dice que las partes añadidas deben ser reconocibles y que toda intervención debe llevar el sello de nuestro tiempo, Ah, para no engañar a las generaciones futuras. Hacer una réplica exacta hoy es, para los puristas, mentir. Es crear una copia y hacerla pasar por original. Vaya, es una acusación muy fuerte. O sea que, aunque la intención sea buena, se considera una falsificación. Se priorizó la imagen, el valor sentimental para la comunidad, por encima de la autenticidad del material. Es un debate fascinante. ¿Restauramos la materia o restauramos la idea? Esa es la pregunta del millón. Y el segundo caso que presenta el artículo, el del castillo de Astley en Inglaterra, ofrece una respuesta radicalmente distinta. Es una fortaleza del siglo XII que también quedó en ruinas tras un incendio en 1978. Estuvo abandonado durante décadas. ¿Y qué hicieron allí? Lo dejaron en ruinas como una lección de historia. No, lo revitalizaron, pero en lugar de fingir que el incendio y el abandono nunca ocurrieron, los arquitectos lo abrazaron, convirtieron las ruinas en una residencia vacacional, pero lo hicieron insertando una construcción descaradamente moderna dentro de los muros antiguos. ¡Qué valiente! ¿Y cómo funciona eso visualmente? ¿No queda como un pegote? Al contrario, el resultado es espectacular. Es la filosofía opuesta a la de Tenerife. No hay engaño posible. Ves perfectamente qué es la ruina del siglo XII y qué es la intervención del siglo XXI. Fíjate. Utilizaron materiales como el ladrillo y la madera, que ya existían en el castillo, pero con un lenguaje arquitectónico totalmente contemporáneo. Crearon un diálogo honesto entre lo viejo y lo nuevo. Hay paredes de ladrillo moderno junto a muros de piedra medievales semiderruidos y grandes ventanales de madera que se abren donde antes solo había un hueco. La obra nueva no imita, sino que complementa y da un nuevo sentido a la ruina. O sea, en lugar de borrar la herida del incendio, la cosen con hilo de oro, por así decirlo, la exhiben. Es una metáfora perfecta. Esta postura sigue las ideas de teóricos como Camilo Boito o John Ruskin, y es la que defienden las cartas de restauración internacionales más recientes, como la de Cracovia. La máxima es la honestidad, diferenciar claramente lo nuevo de lo antiguo para no crear falsificaciones. Ya. El castillo de Astley ganó el premio Stirling, el más prestigioso de la arquitectura británica. Así que el resultado fue muy aclamado. Entiendo. Tenemos dos caminos. El de la nostalgia, que busca recrear un pasado idealizado, y el del diálogo, que acepta el paso del tiempo y las cicatrices de la historia. El artículo parece decantarse claramente por el segundo. Sin duda. La conclusión es que revitalizar el patrimonio es un acto de equilibrio increíblemente delicado. Es una negociación constante entre la protección de la historia y las necesidades de la sociedad actual, entre las leyes y los códigos de seguridad. No existe una fórmula mágica que sirva para todos los casos. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Si no hay una receta, ¿cuál es la herramienta principal? El artículo insiste en que las mejores herramientas son intangibles. Un conocimiento profundo de la historia del edificio, de las leyes, de los materiales originales y, sobre todo, algo que define como una cierta sensibilidad. Sensibilidad. Sí, la sensibilidad para entender que el objetivo final es convertir el patrimonio en un recurso vivo y activo, porque abandonado, como ya hemos visto, no le sirve a nadie. Hay una cita de Unamuno al final del artículo que me parece que lo resume todo. Respetar lo pasado renovando la tradición
Es una de las maneras más hondas de fraguar porvenir y hacer el progreso. Respetar, renovando, no copiando. Y después de toda esta conversación, a mí me queda una pregunta en el aire. Si un edificio histórico no puede cumplir al 100% con los códigos de seguridad modernos, ¿qué es mejor? ¿Dejar que se derrumbe lentamente o aceptar una versión adaptada, funcional, aunque sea imperfecta desde el punto de vista de la seguridad, para que siga teniendo vida? ¿Dónde se traza exactamente la línea entre la conservación pura y la utilidad segura?